Amén. Buen día, iglesia. Esta alabanza sublime gracia me había pedido que contemos esta alabanza. Porque cuando uno va a sus orígenes, cuando uno va al origen de la canción y a la historia de este varón, John Newton, realmente él interpretó su vivencia en esta alabanza. Luego de ser un mercader de esclavos, realmente uno podría quizá pensar en ese tiempo que sería imposible que este hombre, ¿sí?, pueda conocer al Señor. Es una historia que deberíamos escucharla y tomar como testimonio de cómo Dios puede en su misericordia salvar a un hombre de esa manera. Y quizá uno de los ejemplos más extraordinarios, podríamos llamarlo así, hasta incomprensible muchas veces, es de este hombre que vamos a estudiar en el capítulo 9. Bueno, parte del capítulo 9 de Saulo de Tarso. ¿Quién podría creer, no, que un hombre así, perseguidor, sí, un hombre que realmente ha metido a la cárcel a muchos cristianos, que él creía, obviamente, ¿no?, que, que todo lo que hacía era en obediencia al Dios que él tenía en su mente? Sin embargo, estaba alejado del verdadero Dios y en realidad él estaba camino al infierno, en otras palabras. Si es que la misericordia y la gracia de Dios no lo hubiera alcanzado, pues en este momento estaría realmente en lo más profundo del infierno. Estamos hablando de Saulo de Tarso, que más adelante Pablo, ¿no es cierto? Uno no puede entender por qué lo hacía, por qué hacía esto Saulo, o sea, por qué era su odio tan grande hacia los cristianos. Y Saulo explica eso, ¿no es cierto?, en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6. Él habla cómo el Señor pudo tener misericordia de él. Y en el capítulo 4 decía lo siguiente en Filipenses, decía esto: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que no tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínate tú, los judíos consideraban obviamente una virtud de lo que Saulo hacía, ¿no? Lo que Saulo estaba haciendo, para los judíos eso era una virtud. Y aquí Pablo establece, dice, ¿no?, en cuanto a celo, dice, ¿no? ¿Qué quería decir aquello? Quería decir que amaban el judaísmo y odiaban a cualquier cosa que fuera una amenaza contra ese judaísmo. Y en su misericordia Dios trae, ¿no es cierto?, lo trae a su familia, lo trae a su rebaño, podríamos decirlo así, a este hombre perseguidor, injuriador, calumniador, un hombre que realmente habrá hecho tanto mal que aún los cristianos en ese tiempo tenían mucho miedo de él, ¿no? Y en este capítulo 9 uno puede ver cómo él estaba yendo a Damasco, donde seguramente se había enterado de que había muchos cristianos, y él lo que hace es inmediatamente es pedir qué cosa, pedir cartas, ¿no es cierto?, autoridad que podían dar los sacerdotes para ir y traerlos a Jerusalén y pues poderlos encarcelar. Ahora, cuando hablamos de este capítulo 9, realmente es mucho estudio este capítulo 9. De hecho nos va a tomar, yo creo, unas 2, 3 clases, no sé cuánto, pero realmente hay tanta profundidad. Y mientras yo preparaba esta enseñanza, siempre me pongo a pensar, ¿por qué tantas y reiteradas veces las Escrituras nos manda a examinarnos realmente si somos convertidos? Y a través de la historia, por ejemplo, de la vida de Pablo, de su transformación, de su vida transformada de Pablo, muestra las verdaderas evidencias si realmente somos cristianos. Y si tú lees todas las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho estudios, ¿no es cierto?, de una y otra, bueno, no de todas, pero aunque de todas sí, pero las que están puestas en YouTube, por ejemplo, no están todas,
pero hemos hecho muchas de las cartas, por ejemplo, Corintios hemos dado, ¿no? Otros libros más que hemos dado que no lo hemos podido subir, porque bueno, no teníamos esa intención a un principio de aquello. Pero si te das cuenta, en todas las cartas siempre refleja, ¿sí? Y nos muestra como realmente evidencia si realmente eres un verdadero creyente. Quizá uno de los más francos o abiertos para mostrarte si realmente eres cristiano es la primera epístola de Juan, ¿no? Donde hay más de 30 evidencias que hemos podido sacar realmente para mostrarnos si realmente somos verdaderos creyentes. De hecho, el apóstol Juan dice ahí, ¿no? Estas cosas, ¿no? Os escribo para que sepáis que tienes vida eterna, para saber si realmente puedes gozar de la vida eterna. Entonces siempre yo aconsejo, especialmente a algunos hermanos creyentes que dicen, escucha el estudio de la primera carta de Juan, y ahí realmente uno va a saber, o sea, a través del estudio, realmente va a constatar si realmente es un verdadero creyente, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes, como decía la anterior semana, están pensando que están yendo camino al cielo, pero sin embargo su destino es camino al infierno? Y esta es la misma situación del apóstol Pablo, ¿no? O sea, en este momento Saulo, él pensaba que estaba entrando directo al cielo, ¿no? Obviamente sus argumentos eran externos, ¿no? Por eso dice, no, yo era judío, o sea, fariseo en cuanto a la ley, fariseo, ¿no es cierto? Su linaje de Benjamín, o sea, descendiente de un rey de Israel, imagínate, pero más adelante en otras cartas, en Timoteo, dice, no, para mí todo lo que eso era antes era qué cosa, basura, dice, ¿no es cierto? Entonces, ahora, cuando hacemos el estudio del capítulo 9, porque entramos hoy al estudio del capítulo 9, realmente uno quisiera, digo, que a través del estudio podrían suceder las cosas que han sucedido en el capítulo 9, porque aquí vemos cómo es que Dios salva, ¿no?, a Saulo mediante una visión. ¿Cuántos no quisieran a ver que les pase eso en cuanto a Pablo le salió una visión, un resplandor de luz a mediodía, más que el resplandor de la luz? Y es más, que oigas esa voz audible, ¿no?, del propio Jesús y te diga, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No es cierto? O sea, ¿cuánto no quisiéramos que venga esa situación, ¿no? O a partir del versículo 32 del mismo capítulo hasta el 44, cómo no quisiéramos ver, ¿no?, cómo Dios salva a muchos mediante muchos milagros. Y ahí vamos a estudiar en este capítulo 9 del, del libro de los Hechos, por ejemplo, esa extraordinaria resucitación, ¿está bien? ¿No? De Dorcas, ¿te acuerdas? De Dorcas, o la curación de ese cojo de Eneas, ¿no? 8 años que era cojo, y al ver esos milagros, pues Dios utiliza esas señales, o sea, esos milagros para que vengan al conocimiento de Cristo. Lo que no sucede ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que no podemos ver en este tiempo, en esta generación. Y es más, ni siquiera en esta generación, no muchos años después de todos estos eventos del libro de los Hechos, sí, ya cesaron muchas de esas cosas. Por eso, en la primera carta a los Corintios, y eso que es una de las cartas más antiguas, ¿qué hace Pablo? Pablo dice, los judíos buscan ¿qué cosa? Señal, dicen, y los griegos sabiduría, ¿no es cierto? Entonces buscan y no se les iba a dar más allá de la resurrección de nuestro Señor, o sea, ¿cuánto no quisiéramos ver en este tiempo, ¿no?, ese tipo de visiones o milagros para que las personas puedan venir a Cristo? Pero no se da, y hemos dicho esto. ¿Por qué no se da? Porque el libro de los Hechos es un libro, ¿qué cosa? Histórico, ¿sí? Es un libro histórico. Es un libro que nos muestra el nacimiento de la iglesia y la expansión del evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Si bien hasta el capítulo 7 ya habíamos dicho, ¿no es cierto? El capítulo 1, capítulo 7, en Hechos, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Presenta sus hechos, lo que hizo al establecer y extender la iglesia, usando a quienes, a los apóstoles en 3 lugares, ¿no? Capítulo 1 al capítulo 7, vemos en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, abarca lo que es Judea y Samaria, y del capítulo 13 al 28 hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y aún seguimos llevando el evangelio
hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios permita en su sola potestad. Entonces, realmente quisiéramos que llegue ese tiempo, pero no así. Reitero, el libro de los Hechos es descriptivo, no prescriptivo. Cuando digo prescriptivo, no es cosas que se van a dar en este tiempo. Ahora, hay algunas cosas, hay algunos mandatos, ¿no es cierto? Hay algunos mandatos que sí las debemos tomar del libro de los Hechos, siempre y cuando estos también estén establecidos en las demás cartas del Nuevo Testamento. ¿Me están atendiendo, no es cierto? Entonces, cuando uno hace un estudio de este capítulo 9 que vamos a estudiar, vemos del capítulo 9, ¿no? Del versículo 1 al 31, cómo Dios salva a Saulo mediante una visión. Y del versículo 32 al 43 vemos cómo Dios salva a muchos mediante muchos milagros. Entonces, vamos a ver un ejemplo en realidad de la gracia poderosa de Dios que transforma un enemigo de Dios en un amigo de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué le transforma a Pablo? Para edificar la iglesia. Y vaya, ¿no? Que realmente fue un instrumento de Dios para edificar la iglesia. ¿Quién diría? Por eso digo, pues, ¿quién diría? Un hombre que estaba agarrando ahí las túnicas para que puedan apedrear al primer mártir de la iglesia. ¿Te acuerdas de Esteban? Ni siquiera fue solamente uno que agarró las túnicas para que los demás puedan apedrearlo. Él mismo debatió con Esteban. Pero hasta ese momento, y seguramente él mismo escuchó los mensajes, hasta podría decir hasta de Pedro quizá, en los discursos que tenía. Pero hasta ese momento había en él qué cosa, tinieblas, nada, había nada. O sea, el Espíritu Santo no había redarguido, no le había dado convicción de pecado a Saulo, ¿sí? Entonces él seguía, ¿no? Siendo un enemigo de Dios, incapaz de sujetarse a Él, incapaz de agradarle a Él, como muchas veces somos o son aquellos que no tienen al Señor en su corazón. ¿Te das cuenta? Entonces es tremendamente importante el estudio de este capítulo 9, ¿sí? Porque aquí realmente vemos características de una verdadera conversión, ¿sí? Y eso debe ayudarnos a nosotros a qué, a condenarnos, no, a evaluarnos si realmente somos convertidos. ¿Acaso la Biblia no dice, hoy especialmente, por ejemplo, que celebramos una comunión, examínese cada uno, ¿no? Si está en dónde, si está en la fe, ¿sí? Ahora, tenemos que entender, antes de estudiar el capítulo 9, como dar una de lo que se va a tratar, esto siempre lo hago para que usted pueda entenderme, ¿no es cierto? Tenemos que entender que Pablo hasta este momento, él no estaba buscando realmente ser un verdadero creyente, ¿no es cierto? ¿Me está entendiendo? Él en realidad no aportó en nada para su salvación, porque nadie aporta en nada para su salvación. Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta más adelante, en realidad somos. Ahí viene lo que se llama la doctrina de la depravación humana. A veces esa palabra como insta a nosotros a pensar en un violador, en un, qué sé yo, ¿no? Un acosador, uno de esos hombres, pero bajos, ¿no? Pero sin embargo, eso, esa doctrina muestra que el hombre realmente no puede aportar en nada para su salvación. Absolutamente en nada. 99.99999%, ¿sí? ¿Sí? Estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos, no aportamos. Y Pablo de la misma manera, no aportó nada para su salvación. De hecho, el agente de la conversión, el que tomó la iniciativa aquí, que vamos a ver en este capítulo 9, ¿quién fue? Dios. Pablo salió a perseguir, salió a agarrar cristianos, ¿no es cierto?, en su odio. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién fue la gente, no, para presentarse primero? Dios. Por eso, cuando vemos y estudiemos el capítulo 9, yo para que usted pueda aprender mejor, ¿sí? Siempre trato de buscar palabras que te ayuden a recordar, ¿sí? Lo primero que Dios hace con nosotros, o con este caso con Saulo, ¿qué fue? Contacto, ¿sí? Hizo contacto con él. Después del contacto, ¿qué viene? Vino la convicción, ¿no es cierto? Él realmente pudo decir, ¿quién eres, Señor? O sea, vino una convicción de pecado, realmente se conoció al Señor. ¿Y eso consigo qué trae?
Conversión, exacto, conversión, ¿no es cierto? Que esto debería a su vez traer ¿qué cosa? Consagración, ¿no? Yo le mostraré cuán grandes cosas le es necesario padecer por causa de mi nombre, y a partir de eso tú ves que a un Saulo de Tarso, más adelante Pablo, ¿sí? Se da un año de vacación o un año de espera, de un año de sabático, como otros lo toman, o no, a partir de aquello que él hace, empieza a proclamar el Evangelio, se consagra para el Señor, o sea, se aparta realmente, literalmente se aparta para los propósitos y para servirle al Señor, ¿no es cierto? Y después, ¿qué viene de la consagración? La comunión, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos, nos reunimos, oramos al Señor, estamos en comunión con Dios. Entonces, fíjate, es tan práctico ver si realmente somos verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque Dios primero fue el quien te trajo a ti. No es que tú has decidido ir por la invitación de tu profesora o la invitación de alguien. Simplemente ha sido instrumento que Dios ha utilizado para qué? Para hacer contacto contigo. ¿Ok? Y si realmente ha habido ese contacto, ha habido esa presencia del Señor y Dios te ha hablado, ¿sí? A través de ese instrumento humano, como el eunuco, ¿no? A través de Felipe, ¿no es cierto? Si Dios ha tenido que haber en un momento una convicción de pecado. Ahora, quizás he escuchado durante 10 años a otras personas. Habrá meditar en la palabra y obrar en la palabra, y al final, después, tu vida vas a entender que debes tener una comunión, no solo con Dios, sino también con el cuerpo de Cristo. Entonces, el capítulo 9, eso es la primera parte, solo hasta el versículo 9 de lo que hoy día vamos a estudiar. Porque más adelante, Dios nos va a mostrar a través de este capítulo 9, 7 características de una vida transformada. Y cuando te estoy hablando de estos cinco Cs, para que tú entiendas, ¿no? Solo estoy hablando de la fe en el Salvador, o sea, cuáles son eh, cuáles son las etapas o las fases, ¿no? Que suceden para tener fe en el Salvador. Porque más adelante vamos a ver cómo va otra característica de una vida transformada, que va a ser el fervor de la súplica. Vamos a ver la fidelidad en el servicio, la llenura del Espíritu Santo, la comunión con los santos, el denuedo para hablar, que Pablo expresa de una verdadera conversión, y la intrepidez para sufrir, porque también hemos visto la vida de Pablo, cómo ha sido, ¿no es cierto? Cómo sufrió Pablo, y claro, obviamente la muestra de una verdadera conversión se ve en su perseverancia. Y sufrió Pablo, vaya, que cosas que creo que nosotros no aguantáramos ni el 10% de aquello que él sufrió. Ahora, entonces este capítulo 9 es bastante profundo para estudiar, ¿sí? Profundo. Sin embargo, lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a tratar de estudiar, pero tenemos que entender primero un poquito el fundamento, primero, para entender cuán grande es la misericordia de Dios, ¿sí? Que pudo transformar a este hombre, ¿sí? A este hombre. Y vuelvo a repetirte, hemos visto esta canción de Sublime Gracia, ¿no? Vos lee la historia de este hombre que escribió y vas a decir, vaya, realmente no solo fue con Pablo esto. Ahora, debe haber grandes hombres de Dios que han debido realmente ser transformados por Dios, y porque tuvieron realmente una vida, pero que manifestó la depravación total en sus vidas. Ahora, tampoco te creas tú que, yo no he manifestado una depravación en mi vida, no. Toda parte de nuestro ser ha sido contaminado por el pecado. Eso tienes que entender, tanto la parte material como la parte inmaterial. Ahora, si nosotros, a veces en su gracia, el Espíritu Santo, Dios no hace que manifestemos realmente la depravación que el hombre como potencial tiene. Por eso cuando, por ejemplo, en Mateo, ¿no es cierto? Ahí, cuando el Señor les dice, ¿por qué me llamas bueno? Cuando ese joven dijo, no hay nadie, no hay ninguna persona puede llamarse bueno. Ahora, Dios en su misericordia puede hacer que cuando tu hijo te pide pan, no le vas a dar piedras, dice, ¿no es cierto? Le vas a dar pan. O sea, en su misericordia podemos manifestar externamente bondad, pero sin embargo estamos muertos espiritualmente. O sea,
no podemos, en síntesis, lo que quiero decirte es que no podemos contribuir en nada, ¿sí? Para ganar nuestra salvación. ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, los cristianos de los católicos, de los mormones, de los testigos de Jehová? ¿Qué nos diferencia? Que ellos, ¿qué hacen? Que quieren añadir a la muerte de Jesucristo, ¿qué cosa? Obras para ganar la salvación. Entonces la salvación no sería por pura gracia, ¿no es cierto? Como dice eso, por la pura, la sola gratia, o sea, la salvación es completamente por gracia pura, o sea, la salvación es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Por eso viene de esa frase, la sola gratia, ¿no? Como también vemos que tiene que ser únicamente por fe, ¿no es cierto? De ahí viene la sola fide, ¿te acuerdas? ¿Sí? Donde dice que nuestra fe, ¿no? O sea, nuestra fe en la que, o sea, que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Así como la salvación tiene que ser también solamente a través de Cristo. Por eso de ahí viene qué cosa. Solamente Cristo, ¿no? Solamente en Él, no hay otro camino. De hecho, cuando hablamos, aquí Pablo va atrás, aquellos, los del camino, está hablando de eso, de aquellos cristianos, ¿no? Y más adelante vamos a estudiar por qué se los llamaba así, ¿sí? Pero hay un solo camino para la salvación y es Cristo, ¿sí? Y también hablamos de que es una obra total de Dios y de ahí viene la sola gloria, ¿no es cierto? La sola di gloria, como llamamos, ¿no? El propósito de la salvación que recibimos es que, ¿qué cosa? Glorificar a Dios, ¿no? A través de de la sola escritura. Ahí está el mensaje de salvación, la sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Entonces, tenemos que entender eso antes de empezar el capítulo 9, que Saulo no contribuyó en nada a su salvación. Es más, ¿sí? Cuando vemos en la biografía de Pablo, de los cuales podemos ver en las escrituras, entendemos que nació en dónde? En Tarso, ¿no es cierto? Por eso lo llamaban Saulo de Tarso. Y era una ciudad bastante importante en ese tiempo, según Hechos 21:39. Ahí estaba en la provincia romana de Cilicia. Tarso también estaba situada cerca de donde se unían Asia Menor y Siria, no muy lejos de Antioquía. Así fue famosa, dice este lugar, por su universidad, junto con la universidad que estaba en Atenas y en Alejandría, ¿no? Estaba entre las más honradas en el mundo romano en ese tiempo, o sea, ahora, también a través de las escrituras podemos ver que el padre de Saulo debió haber sido ciudadano romano. Debió haber sido ciudadano romano. ¿Por qué dice esto? Porque en Hechos 22:28 muestra de que ya que él mismo, Saulo, tenía qué cosa? Ciudadanía romana por nacimiento, ¿sí? Y sus credenciales judías eran también realmente igualmente impecables, ¿no es cierto? Lo que habíamos leído, fariseos realmente, y no solo estuvo al mejor maestro de sus tiempos, que era, ¿te acuerdas, Gamaliel? Porque él estudió en Jerusalén. Entonces, Saulo, cuando uno ve la historia de Saulo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, su primera aparición en la Biblia en relación a Esteban, ¿no es cierto? Y no hay duda que al principio en la vida de Saulo realmente este era un perseguidor, ¿sí? A muerte de los cristianos, a muerte de los cristianos, hábil perseguidor, no era cualquier persona. ¿Quién puede tomarse el tiempo de ir y perseguir a los cristianos? En este tiempo todavía puedes ir en avión, ¿no es cierto? Pero haber cabalgado 6 días para ir a Damasco, ¿sí? Para buscar a algunos cristianos, y estamos hablando a la intemperie, al sol, por, por calles desérticas, o sea, realmente ha tenido que respirar, como dice, odio por quienes, por los cristianos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso, que nadie aporta en nada a la salvación, todo es por sola gracia, ¿sí? Pero quien toma la iniciativa, ¿quién es? Dios, ¿sí? Y en el versículo 1 y en el versículo 2 del capítulo 9, ahí vemos cómo Dios, que a pesar del pecado humano, Él es, ¿qué cosa?
el agente, vale decir, o el que lleva a cabo, ¿no? En la conversión. Él es el que lleva a cabo, a pesar del pecado humano. Él es el que toma la iniciativa. Reitero, el hombre no contribuye en nada a su conversión. Amén. Acabamos el capítulo 8 de la anterior semana. Bueno, no la anterior semana porque tuvimos como un descanso obligado, ¿no? Por parte de las autoridades, ¿no es cierto? Pero acabamos el capítulo 8, ¿sí? Después de esta pausa que tuvimos, ¿no? Ahora, que describió qué cosa? Que describió el ministerio de Felipe, la escena cambia de nuevo ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Dónde había estado el capítulo 8? ¿Dónde estaba el capítulo 8? Por favor, atiéndame. El capítulo 8 estábamos en Samaria, ¿te acuerdas? Felipe, ¿no? El eunuco, o Pedro y Juan, mientras retornaban a Jerusalén, predicaban ciudad por ciudad, ¿no es cierto?, en Samaria. Ahora, en el capítulo 9 retornamos a Jerusalén. Y aquí ves, en el versículo 1, a Saulo, ¿no? Y esto es lo que observa Lucas en el capítulo 9, en el versículo 1. Saulo estaba, dice, ahí vemos la condición de Saulo, estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Una pausa para que tú puedas entender el estudio que vamos a hacer. La conversión que vemos acá de Pablo, o sea, es la única que se registra su conversión 3 veces en el libro de los Hechos. Por eso ahí en la parte superior, cuando tú ves en tu Biblia, ahí dice conversión de Saulo, ¿no es cierto? Y ahí ves Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 16, y Hechos capítulo 26, del 12 al 18. ¿Estamos bien, no? Ahí ven, ahí también se registra este evento que vamos a estudiar en el capítulo 9. Ahora, versículos más, versículos menos, conforme a lo que uno estudia. Entonces, la conversión de Pablo es la única que se registra su conversión 3 veces. Por tanto, cuando leemos el capítulo 9, y si tú quieres comprender otras cosas que no están en el capítulo 9, tienes que ir al capítulo 22 y al capítulo 26, y ahí tú vas a ver algunas otras eventos que no están registrados en el capítulo 9. Por ejemplo, en el capítulo 9 tú no vas a encontrar que el sol, que la gloria de Dios, o sea, cuando se presenta el Señor a Saulo, sí, era más fuerte que el sol del mediodía en el oriente. Pero sin embargo, cuando tú vas a estos capítulos del 22 y el 26, tú vas a encontrar que ahí muestra, ¿no?, ese dato. ¿Sí? O que los que acompañaban a Pablo, o sea, no entendían lo que las voces que se hablaba, no está en el versículo 9, ¿no? Pero sin embargo, tú vas al capítulo 22 y al capítulo 26, ya vas a encontrar que solamente ellos cayeron a la tierra y vieron la luz, pero no entendieron nada. Entonces tienes que un poquito recorrer de un lado a otro lado para poder entender mejor todo este suceso o este encuentro que tuvo Pablo con el Señor. ¿Estamos bien? ¿Me estás entendiendo? Entonces, Saulo, aquí observa Lucas, en el versículo 1, estaba, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Sí? ¿Y qué hace? Vino, dice, al sumo sacerdote. Entonces, perseguir a los cristianos lo consumía a Saulo, y esto se había vuelto, en otras palabras, la luz de su vida. Eso era lo que le motivaba a vivir a Saulo. Y cuando habla aquí de discípulos, este vocablo discípulos se refiere a quiénes, a todos los creyentes, no solamente a los 12 apóstoles, porque uno podría decir que Saulo respiraba, o sea, las amenazas o quería ir contra los 12 apóstoles. No, este vocablo habla de que a todos, o se refiere a todos los creyentes, ¿sí? No solo a los 12 apóstoles, en otras palabras, a todo cristiano, ¿sí?, que es seguidor y aprendiz del Señor Jesucristo. Entonces Saulo quería que todos cayeran en sus manos. Eso era lo que él vivía, o sea, respiraba entonces. Y entonces en el versículo nos dice que al oír, ¿sí?, de un grupo de cristianos en Damasco, motivado por la ambición mortal, el celo religioso tergiversado, Saulo, ¿qué hizo? Vino, dice, al sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y ahí en el versículo 2, ¿qué hace?
le dice, y le pidió cartas, ¿para qué? Para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos ¿a quién? A Jerusalén. Entonces, aquí el sumo sacerdote, en su calidad de presidente del concilio, lo veían los romanos como el director del Estado judío. Por eso tenía la autoridad de dar esas cartas para que Pablo con esas cartas pueda ir a todas las sinagogas que habían en Damasco y traer a todo cual seguidor de Cristo sea, ¿no? Los traiga, los aprese y los traiga a Jerusalén y los ponga seguramente en las cárceles, ¿no es cierto? Pero él necesitaba esta autorización, necesitaba que el sumo sacerdote dé esta autoridad. ¿Quién fue el sumo sacerdote? Ya habíamos hablado, podría ser Caifás o podría ser Anás, ¿no? Porque ellos manejaban en ese tiempo lo que es esta posición de sumo sacerdote. Entonces, tenía autoridad sobre los asuntos judíos internos el sumo sacerdote. Es por eso que tiene esa capacidad de dar estas cartas para que con esa autoridad Saulo pueda ir y traer a cuanto cristiano pueda encontrar. Entonces, Saulo necesitaba entonces, ¿no es cierto?, estas cartas de extradición, podríamos llamar así, para las sinagogas de Damasco, a fin de que de tener la autoridad para atrapar cristianos. Muy bien, vamos al capítulo 9, entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo es que el Señor toma la iniciativa. En el 1 y 2, a pesar del pecado humano, Él toma la iniciativa. Dice, versículo 2, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin, dice, ¿de qué? De que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y si ves este camino está con mayúscula, ¿sí? De este camino, los trajese presos ¿a quién? A Jerusalén. Ahora, esta palabra el camino, ¿qué es? Es un título, ¿no?, oportuno para el cristianismo, ya que se trataba de tres cosas. Uno, camino a Dios, como lo establece Hechos capítulo 18, 26, del camino de entrada al lugar santísimo, como lo establece Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20, y del camino de la verdad, como establece segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2. Entonces, cuando llamamos los del camino, estamos hablando como que primera vez que a los discípulos se llamaba los del camino, ¿no es cierto? ¿Quién es el camino? Cristo, ¿no es cierto? Entonces, antes de que se llamasen a los discípulos por primera vez cristianos, que más adelante en Hechos vamos a estudiar, ¿no?, en Antioquía, ¿sí?, generalmente se utilizaba este vocablo o este título, ¿no?, hacia que se dirigía a todos los cristianos. Y de hecho, esto se repite varias veces en el libro de los Hechos, este título. Por ejemplo, está en Hechos 19, versículo 9, el capítulo 19, versículo 9, capítulo 19, versículo 23, en el 22:4, en el capítulo 24, versículos 14, 22. Entonces, cuando se hablaba los del camino, estábamos hablando de quiénes, de seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Entonces, ahora, Saulo, después de obtener los documentos necesarios, ¿no?, Saulo y su comitiva, ¿qué hacen? Parten a Damasco. No es que Saulo solito fue a Damasco, él tenía una comitiva consigo, ¿sí? Tenía, o sea, y su ruta normal, o sea, al norte y al este, los haría pasar ¿por dónde? Por Samaria, ¿no? Y te acuerdas que en Samaria el avivamiento allí estaba pues, había sido dado ¿por quién? Por Felipe, por Pedro y Juan, y quizá eso también pudo, ¿qué cosa? Pudo haber enfurecido aún más a Saulo, ¿sí? Porque tenían que pasar por Samaria y seguramente ahí ellos, cuando digo seguramente, bueno, deduzco aquello, ¿no es cierto?, que a medida que él iba, se enfurecía más. ¿Por qué? Porque el cristianismo andaba creciendo más, o sea, y más crecía el cristianismo, más hostilidad también crecía por parte de Pablo, ¿sí? Por parte de Pablo. Entonces, Pablo, o sea, Saulo, perdón, a veces se me va como Pablo, porque primero hablamos de Saulo. Saulo realmente estaba pues o sea, respiraba, como dicen, ¿no?, en las otras cartas, odio contra los cristianos, ¿no?, enfureciendo. Entonces, en el versículo 1 y 2, simplemente vemos cómo Dios, a pesar del pecado humano, Él es el agente de la conversión, ¿sí?
Y ahora, a partir del versículo 3 hasta el versículo 31, vamos a ver 7 características de la vida, de una verdadera vida transformada, ¿sí? De la dramática historia de la conversión de Saulo, brotan en los versículos que vamos a estudiar del 3 al 31, 7 características de la vida transformada. Y para los que estudian, te voy a dar los acápites o los subtítulos. Vamos a ver el día de hoy la fe en el Salvador, versículo 3 al versículo 9. Del 10 al 12 del capítulo 9, obviamente, veremos el fervor de súplica. Del 13 al 17a, vamos a ver la fidelidad en el servicio. El 17b, vamos a ver la llenura del Espíritu. El versículo 18 al 19, la comunión con los santos. El denuedo para hablar, versículos 20 al 22, y la intrepidez para sufrir, versículos 23 al 31. Entonces, pero vámonos a la primera característica de una vida transformada. ¿Cuál es la primera característica de una vida transformada? Fe en el Salvador. ¿Sí? Fe en el Salvador. Entonces, la asombrosa conversión de Saulo, mediante la cual puso su fe en el Salvador, a quien había perseguido tan cruelmente, se va a desarrollar en 5 fases. ¿Cuáles son esas fases? Ya les di en la introducción. ¿Cuáles son esas 5 fases? A ver, levanta tu mano. Cualquiera de tus manos, levanta tu mano, ¿sí? Y lo que incluso puede ser esto útil para enseñar a alguien, ¿sí? Contacto, ¿sí? Viene después la convicción, conversión, consagración y comunión. ¿Estamos bien? Contacto, convicción, conversión, consagración y comunión. Y a veces yo también me tengo que memorizar. Ayer mi hija Laura me dice, ¿te has tatuado tus manos? Me dice. No, hija, le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces para que yo también pueda acordarme y meditar en lo que voy a enseñar el día de hoy, o sea, tengo puesto aquí mi, como dicen, mi chanchullo, ¿no? Aquí me puse aquí, ¿no? ¿Sí? Contacto, ¿sí? Convicción, aquí me puse conversión, ¿no? Consagración y comunión, porque podría cambiar el orden, pero no es así el orden, porque el versículo del 2 al 9 me muestra ese orden. Y a veces tú no creas que yo en este momento solo tengo que enseñar. A veces voy caminando a la tienda y ya estoy pensando cómo voy a hablar o voy a enseñar. ¿Sí? Entonces no es tampoco, no es que yo sea un erudito de esos que todas las letras en mi cabeza, ¿no? Yo también tengo que repasar y repasar una y otra vez. Entonces, estas 5 fases que se desarrollan en la conversión de Saulo, ¿sí? También nos ayuda a nosotros a poder entender y ver si realmente ha sucedido en nuestras vidas, ¿sí? ¿No? Y quizá hasta es un autoanálisis que uno debe hacerse. Realmente, por ejemplo, ya Dios hizo contacto y cada uno debe tener una vivencia única, ¿no es cierto? En algún momento. Yo me acuerdo que cuando vine a una iglesia, a una primera iglesia cristiana evangélica, fue cuando era jovencito, cuando era adolescente, pero ni tenía ni idea de Pestra, creo que era. Sí, había una iglesia donde nos invitaban ahí a jugar fulbito, campeonatos, y aparte entré ahí. ¿Me entiendes? Ya una segunda vez que yo entré a una iglesia cristiana evangélica, te estoy hablando, fue cuando estaba yendo donde en ese tiempo mi esposa, mi enamorada, ¿no? ¿Sí? Estaba yendo y un joven que se me acercó en el asiento, creo que les conté alguna vez, ¿no? Estaba en el trufi y un joven que estaba con su guitarra me empezó a hablar de Cristo. Y en ese momento no sé cómo es que me logró llevar a su iglesia. O sea, yo estaba yendo a otro lado y me llegó a actuar. Y es ahí donde es el cine, donde era el cine ópera, ahí había una iglesia. Sigue habiendo ahí. Y después lo volví a encontrar a él y él llegó a ser, estaba como presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas. O sea, les reconocí a este joven, que era un jovencito que estaba en el Ministerio de Alabanza. Y ya después de aquello, ya fui a Asambleas de Dios, ¿no? Ya después, bueno, la historia es tan larga que no en vano uno ya tiene más de 20 años en el ministerio, ¿sí? Pero sin embargo, tuvo que haber un momento en que Dios hizo contacto, ¿sí? O sea, el momento en que tuvo que escuchar realmente
no la voz de Dios como escuchó Saulo, ¿sí? A través de su palabra. Y ahí en un momento tuvo que haber, ¿qué cosa? Una convicción, ¿no? Entonces, ahora tenemos que entender aquello. Entonces, en el versículo 3 vemos ahí esta primera fase, ¿no? Que se desarrolla en la conversión de Saulo, el contacto. Y dice el versículo 3, mas yendo, dice, por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó, ¿qué cosa? Un resplandor de luz del cielo. Ahí está el contacto que hace Dios con Saulo, ¿sí? Saulo se dirigía seguramente a toda prisa a Damasco cuando dice repentinamente, o sea, no, él no esperó, no estaba esperando aquello, repentinamente, dice, ¿no? Al llegar cerca de Damasco, su corazón en ese momento seguro ha debido estar pues con ganas de, como decimos, ¿no? Con ganas de matar o con ganas de atrapar a los cristianos que seguramente estaban reunidos, ¿no? Repentinamente, dice, les rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces Saulo se dirigía a toda prisa a Damasco y cuando repentinamente se detuvo, dice, cuando uno lee Hechos capítulo 26, 14, dice que se detuvo, o sea, en seco, o sea, les rodeó un resplandor de luz del cielo y él y sus compañeros cayeron al suelo. Ahora, ¿dónde dice cayeron al suelo? Pastor, ¿dónde dice cayeron al suelo? El versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, y aquí pareciera que fuera solamente singular, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a Hechos 26, versículo 14, dice, y habiendo caído, dice, todos nosotros en tierra. ¿Te has dado cuenta cuánto ayuda ir entonces al capítulo 22 y al capítulo 26 para ver realmente la escena más completa? Están captando lo que quiero decir, ¿no es cierto? Sí, entonces, confrontado entonces con la aparición de la resplandeciente gloria de Jesucristo, ¿qué hace Saulo? Saulo, endurecido, cazador de cristianos, se quedó, dice, mudo de temor. Y en Hechos 22:6, si tú tienes tiempo para después estudiarlo, ahí nos enteramos, por ejemplo, que el encuentro se llevó a cabo a mediodía. Ahí está en Hechos 22:6. Bueno, iré para que tú no digas, porque a veces tengo por ganar el tiempo, ya tengo que solamente mencionarlo. Pero fíjate en el 22:6, 22:6 dice así, dice, pero aconteció que yendo yo, dice, Pablo está aquí, ¿no? Disertando ese momento de su conversión, ¿no? Al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y ahí mismo en el Hechos 22, versículo 26, por ejemplo, nos da más detalles, ¿sí? Ahí vemos que sus 22, 26, ¿no es cierto? Nos da más detalles en los dos capítulos. Hay en el 22:9, por ejemplo, que dice, y los que estaban conmigo, dice, ¿estás leyendo conmigo? Sí, y los que estaban conmigo, ¿qué dice? Vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sí? Y ahora, para no volver más adelante a aquello, ¿no? Porque más adelante vamos a ver, ¿sí? En el 10, ¿qué dice del capítulo 22? Y dije, ¿qué haré, Señor? Dice, ¿no es cierto o no? Pero sin embargo, cuando uno va al capítulo 9, ahí dice, ¿qué quieres que yo haga? Dice, es una frase, ¿sí? Y en la otra frase dice, ¿qué haré, Señor? ¿No es cierto? Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que estamos viendo en el versículo 3, cómo ese resplandor de luz del cielo, que fue más resplandeciente que el sol del Oriente Medio, por eso dice, por ejemplo, ¿dónde dice que es más resplandeciente que el sol del Oriente Medio? Bueno, vámonos al 26:13. Con eso después solamente voy a mencionar y te voy a dejar a ti después para que tú puedas constatar. ¿Sí? En el 26:13 dice, cuando a mediodía, oh rey, ¿no? Está dando su relato aquí ante Agripa, Pablo. ¿Estamos?
versículo 13 dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces, ahí ves, ¿no es cierto?, más detalles, cómo era realmente, o sea, más allá del capítulo 3 que dice que estaba yendo camino a Damasco, y aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les dio un resplandor de luz del cielo. Solamente dice esto, pero yendo a los otros capítulos nos dice que realmente esa luz que vieron, o sea, ese resplandor de luz del cielo fue mayor, dice, al resplandeciente sol del Oriente Medio. Entonces, quienes viajaban con Saulo oyeron la voz del Señor, dice, ¿no es cierto?, pero no entendieron las palabras expresadas. ¿Sí? No entendieron las palabras expresadas. ¿Por qué? Porque si uno va al 22:9, dice, porque no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Eso es lo que dice. En otras palabras, porque las palabras del Señor solamente eran para oídos de quién? De Saulo. ¿Sí? Por eso cuando uno predica la palabra, a veces puede haber 1000, pero puede ser que uno solo es el que realmente escuche. ¿Te has dado cuenta o no? Puede haber todo un estadio lleno, ¿sí? Pero quizás solamente 2, 3, 10, bueno, en la soberanía de Dios son solamente los que tienen que escuchar, ¿sí? Entonces Saulo vio a Jesús, ¿no? O sea, en su glorioso esplendor. Y no solo vio en esta ocasión, Pablo a través de su ministerio, él muestra que varias veces vio a Jesús, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 27 también del capítulo 9 menciona aquello, en el 22:14, en el 26:16, en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8, ahí atestigua, ¿no?, el mismo Saulo que en varias ocasiones vio a quién, a Jesús, ¿sí? Vio a Jesús. Entonces, Dios siempre inicia el contacto en la salvación. ¿Eso hemos entendido en este primer versículo? Dios es el que inicia el contacto en la salvación. Por eso, el Evangelio de Juan, el capítulo 37 y 44, ¿qué dice? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo les resucitaré en el día postrero. De hecho, es cuando dice el Señor que dice, ¿no? Las ovejas oyen mi voz. O sea, entonces, ahora, en su potestad, el Señor mueve, como habíamos hablado en las circunstancias del etíope, ¿te acuerdas? El Señor mueve ¿qué cosa? Las circunstancias, las situaciones, para que Él realmente pueda hacer contacto con uno. Nosotros, hermano, nunca, nunca, o sea, eso es lo que quiero que entiendan. Nosotros, sí, no somos aquel que busca contacto con Dios. ¿Acaso Romanos no dice, no hay quien busque a Dios? Es más, cuando uno va a Tito, y me voy a dar el tiempo de leer en Tito, y lo encuentro, en Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, que la salvación es iniciada por Dios, es presentada, ¿no?, en estos versículos de Tito capítulo 3, versículos 3 y 5, y leo el texto, y dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? Hasta antes de que Dios haga contacto con nosotros, ¿qué éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Eso éramos o no? Lo mismo les dice a los corintios, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hace? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo la salvación es iniciada por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es como cuando tú puedes ir a un, ¿cómo se llama? Donde le ponen todos los muertos. No, no, antes de ir al cementerio, ¿no? Muere, tiene que hacerte tu... ¿Mm? No, no es el perdón. La morgue, ¿no? A ver, hablarle a la morgue, va a entenderte, va a escucharte, le vas a pellizcar, le vas a hacer... No, así estábamos espiritualmente. Entonces, ¿quién es el que toma la iniciativa para que nosotros, sí, despertemos, podríamos decir así, a esa voz? Dios. Eso es lo que quiero que entiendan en esta primera acápite, ¿sí? En esta primera fase. El contacto lo hace Dios. Reitero, Saulo estaba yendo a perseguir cristianos, pero quien hace contacto es Dios. Dice, Saulo, Saulo. ¿Sí? Y en el versículo 4 vemos una segunda fase que se desarrollará en la conversión de Pablo, ¿sí? Una fase que se manifiesta en la fe en el Salvador. ¿Cuál es? La convicción, dice. Versículo 4, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Postrado ahí en tierra, oyó, dice, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, esta repetición, o sea, porque tú ves aquí, Saulo, Saulo, una repetición, ¿no es cierto? Aquí señala un reproche a Saulo, destinado a producirle, ¿qué cosa? Angustia en el alma, de modo que comprendiera cuán equivocado había estado y que la culpa lo abrumara. Esas eran las palabras. Realmente han de ser como cuchillos que le vinieron al corazón de Saulo. ¿Sí? Él era alguien que había odiado a Jesucristo sin ninguna causa. Sin ninguna causa. Entonces, ¿por qué me persigues? Dice, ¿no es cierto? Y refleja el vínculo inseparable entre él mismo como cabeza del cuerpo y sus miembros. Al perseguir a los cristianos, Saulo infligía golpes directos sobre el Señor de ellos. O sea, Saulo había sido tan violento no contra los cristianos, sino contra ¿quién? Contra Cristo. Y ahora hay que ser claros, obviamente, ¿no es cierto? Que Saulo no se va a ir al infierno por aquello. Uno se va al infierno ¿por qué? Por rechazar al Salvador. Eso también hay que mencionarlo. ¿Sí? No porque iba y perseguía, no. ¿Sí? Porque rechazó al Salvador. Pero aquí ya él, ¿qué hace? Él viene esa convicción, ¿no? A través de las palabras que el Señor le da, ¿sí? Y más adelante va a haber una conversión, ¿sí? Entonces, cuando Jesús lo confrontó hasta a Saulo, la convicción de su pecado debió ser abrumadora. O sea, Dios mismo, directo, el hombre. Y el hombre pues sabía la verdad, ¿no? Y hallándose aquí realmente aplastado contra el suelo, ¿sí? Él seguramente, yo pienso, ¿no? O sea, deduzco que cuando él, por ejemplo, escuchó todo el discurso de Esteban, porque él estaba en el discurso de Esteban, ¿sí? Seguramente ahí recién vino esa convicción de todo lo que había escuchado sobre la vida, la muerte, la ascensión, la resurrección de Cristo, ¿sí? Por eso, en el versículo 5, ahí viene qué cosa, esa tercera fase, ¿no? Que se desarrolla en la conversión de Saulo, y ahí vemos la conversión a través de lo que él dijo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿Sí? De hecho, siempre alguna vez me acuerdo haber predicado, ¿no? Las dos preguntas más importantes del hombre debe ser, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y aquí en el versículo 5, la respuesta inmediata de Saulo, ¿quién eres, Señor? O sea, Señor, fíjate en el versículo 5. Voy a regresar al versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y aquí Señor está con mayúscula, ¿sí? ¿No?
Aquí él está constituyendo un reconocimiento de su deidad. ¿Sí? Él sabía que se trataba de Dios al decir Señor. ¿No? Él ya conocía la respuesta a esta pregunta. Si no por fe, entonces por temor. Él sabía que el Evangelio era la verdad de Dios, sabía que estaba luchando contra Dios. Y cuando Saulo oyó las palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues, o sea, la luz de la verdad le fue pues confirmada en el alma y el Evangelio se volvió realidad, o sea, se volvió positivo, por llamarlo así. Entonces, conocía muy bien el mensaje cristiano. Conocía el mensaje porque él había oído, vuelvo a reiterar qué cosa, el mensaje que dio Esteban. Él debatió con Esteban. Entonces Jesús, a quien él había creído muerto, porque Esteban habló, ¿no?, de su resurrección, no, estaba obviamente vivo y evidentemente era quien afirmó ser. Y en Hechos 26:14, ahí el Señor les recordó lo inútil y doloroso que eran sus esfuerzos contra él. Voy a irme al 26:14, porque hay una frase que no está en el versículo 5. En el 26:14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira esta frase que sigue, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Te das cuenta? Ahí le estás recordando lo inútil y doloroso que eran los esfuerzos, ¿no?, contra él. Entonces la resistencia de Saulo quedó tan aplastada en aquel instante que su corazón, desgarrado por el arrepentimiento, fue sanado por la fe. ¿Sí? Fue sanado por la fe. Y realmente y vemos un cambio, ¿no?, en la vida en este caso de Pablo, ya, cuando en Filipenses capítulo 3, vámonos a Filipenses capítulo 3, ahí como describe el cambio mental, podríamos llamarlo así, que ocurrió en su alma en ese momento. En el Filipenses capítulo 3, uno de los versículos que habíamos ya leído anteriormente, y ahí hasta el 11 vamos a ver, lo voy a leer, y dice así, versículo 4 de Filipenses capítulo 3, reitero lo que habíamos leído anteriormente, pero un poquito más extenso, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿quieres un estudio más profundo de esto? Vete al estudio de Filipenses que tenemos en YouTube, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, Saulo en realidad había visto al Señor Jesucristo resucitado y glorificado. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 17, vemos la magnitud y el poder de la gracia salvadora soberana. Y cito, versículo 13, dice, del capítulo 1 de Primera de Timoteo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué he leído estos dos pasajes, tanto en Filipenses como en Timoteo? Para ver realmente esa genuina conversión que tuvo en la vida de Saulo. ¿Sí? Hemos visto, ¿no es cierto? Una conversión, pero realmente genuina. Y cuando leemos Filipenses y leemos Timoteo, estamos hablando años después de que tuvo este encuentro con Jesús. Entonces, primero vino un contacto con Dios, ¿no? Hacia Saulo. Vino después, ¿qué cosa? Una convicción de pecado, ¿sí? ¿No? Que él estaba muerto en sus delitos y pecados, pese a que él, entre comillas, externamente creía que era un seguidor de Dios, ¿no? De Jehová en este caso, ¿sí? Pero sin embargo hay una convicción y viene una genuina conversión. Y eso lo vemos en lo largo de las otras cartas en la vida de Pablo, ¿sí? Y es más, vemos también en el libro de los Hechos, porque a partir de ese hecho, ¿qué pasa? Empieza Pablo a mostrar una cuarta fase que se desarrolla en su conversión. ¿Cuál es esa cuarta fase que se empieza a mostrar? Consagración. ¿Sí? Y ahí vemos en el versículo 6 y versículo 8, ¿qué es lo que sucede? Vámonos a Hechos capítulo 9 nuevamente. Versículo 6, dice así. Él dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Sí? Pero hemos leído, ¿no? En los otros capítulos 22 y 26 que no solo vieron, que solamente vieron la luz, pero ellos no entendieron lo que el Señor le dijo a Pablo. ¿Sí? Entonces, la sinceridad de la conversión de Saulo se hizo evidente al instante, ¿no es cierto? Ahora, en Hechos 22:10 y en el 9:6 que hemos leído, vemos esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Ya en Hechos 22:10 se dice de otra manera, ¿qué haré, Señor? Ahora, la rendición de Saulo fue realmente total en ese momento, mientras se sometía humildemente a la voluntad del Señor que había odiado. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haré, Señor? Y lo primero que le dice al Señor es, bueno, si uno podría decir, ¿qué quieres que yo haga? Podríamos ver todas las cartas que Pablo escribió, ¿no es cierto? Pero en ese momento solo le da una indicación de lo que él tenía que hacer. Ahora, a ver, atiéndame un cachito. Qué lindo sería, ¿no? Que a mí el Señor me hablara y me dijera, va a venir a tu iglesia fulana de tal. ¿Sí? A mí me habla. Va a venir. Qué lindo sería, o sea, qué maravilloso sería que esa persona que va a venir también le diga. En este caso, a Ananías le está diciendo, va a venir, ¿no? Saulo va a venir, tú vas a orar por él. Ya Saulo le dice, vas a ir a esta calle, ¿no? Qué genial sería, ¿no es cierto? Pero ahora no es así. Por eso, el libro de Hechos es histórico, es histórico, no es descriptivo, no prescriptivo. ¿Sí? Hay una diferencia. Pero bien, aquí vemos la consagración, o sea, la pregunta en cuanto a la salvación no es si Jesús es Señor, sino que si estamos sometidos a su señorío. O sea, en el versículo 6 de Hechos 9, en respuesta a la pregunta de Saulo, Jesús, ¿qué le dice? Levántate y entra en la ciudad. ¿A qué ciudad? De Damasco, obviamente, ¿no es cierto? Y se te dirá lo que debes hacer.
Y el versículo 7, ahí Lucas observa que dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ya habíamos dicho que en el 22:9 ellos no entendían, ¿sí? Ahora, ¿este evento fue un hecho real? Sí, no fue algo subjetivo, o sea, es algo real que se dio en ese tiempo. El versículo 9, el versículo 8 entonces dice, entonces Saulo, ¿qué hace? Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Oye, aquel que iba a entrar con patada voladora, como decimos, ¿no es cierto? Los bolivianos, ¿o no? Aquel que iba a entrar con seguramente con ferocidad, ¿no? Irrumpiendo a como de lugar o como héroe para muchos, como un conquistador. Este hombre iba a entrar de una manera, pero tan indefensa, porque cuando uno está sin vista, es indefenso. Lo he visto en mi esposa. Cuán indefenso uno es cuando uno no ve, porque no puedes dar ni siquiera pasos, por más que te digan, a ver, camina, hija, es recto, no hay, es planito, igual pareciera que tiende, no sé, su ser a pensar de que se va a caer, se va a tropezar, o sea, y llegas a una indefensidad que realmente pareciera que te contraes. Y les digo, ¿no? Les decía, ¿no? Me hacía cansar mi brazo porque me agarraba como si le estaría llevando por un risco o un precipicio. O sea, y me haces doler mi brazo, hija, le decía, me estás haciendo doler, o sea, no hay nada, caminar recto, no te vas a pasar, confía en mí, pero intuitivamente o no sé qué, parecía que andaba agarrando. O sea, a lo que me voy en esta descripción es cómo habrá entrado Saulo, ¿sí? Ese hombre que tenía que entrar seguramente con, como digo, con toda autoridad, ¿sí? ¿No? Entró pero de una manera pero tan sumisa y a partir de ese momento y más adelante vemos una consagración de qué? De Saulo, ¿no es cierto? Vemos una consagración de Saulo. Entonces, vemos un contacto que Dios hace en su infinita soberanía, ¿sí? El Espíritu Santo viene, ¿sí? Hay una convicción de pecado, eso lleva a una conversión, ¿sí? Y a partir de una verdadera conversión viene ¿qué cosa? Una consagración, al punto que él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y lo primero que vas a hacer es primero andar a la ciudad, ¿no? Entra a la ciudad, entra a la ciudad. Y terminamos el capítulo 9, ya yo sé que ya estamos cansaditos, y ahí vemos, dice en el versículo 9, dice, y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, ¿sí? 3 días, meditando seguramente en todas las cosas que ha debido hacer, ¿sí? Durante esos 3 días sin ver en que no comió ni bebió, dice, seguramente Dios lo hizo pasar por un proceso de construir todo lo que el hombre había sido y había hecho. ¿Y a qué él estaba haciendo? No comió ni bebió solamente, no, más adelante vamos a estudiar, por ejemplo, al final del versículo 11, qué estaba haciendo Saulo? Ahí, al final del versículo 11, que la siguiente semana, si Dios quiere, vamos a estudiar. Porque dice, voy a leer todo el versículo. Y el Señor le dijo, ¿no? Esto a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hace? Él ora, dice, ¿no? Ora, ¿sí? Porque he aquí él ora. Ahí empieza una nueva comunión en la vida de Saulo, ¿sí? Y ahí vemos él, es que no es que comió porque era ciego, seguramente estaba ahí pensando. Ahora, imagínate tú, o sea, ponte en esa situación, seguramente al abrir los ojos y no ver, seguramente él no pensó que iba a volver a ver, porque no dice ahí en ninguna parte que solamente 3 días no vas a ver, no, ¿sí? Seguramente él dijo, ya, quedé ciego, ¿sí? Quedé ciego pero
él empezó a tener una comunión. Yo me imagino en esos 3 días que él ha debido realmente hasta decir, Señor, ¿qué he hecho? ¿No? O sea, ¿qué he hecho? O sea, no, ahí. Aunque la salvación es una transformación instantánea de muerte a vida, o sea, de tinieblas a luz, realmente a veces se necesita tiempo para sondear las profundidades de su significado y riqueza, como dicen. A veces tengo que meditar en las cosas que uno ha hecho. ¿Qué he hecho, Señor? Pero a través del capítulo 9 y seguimos estudiando todo lo que fue la vida de Pablo y vemos en las cartas del Nuevo Testamento realmente hubo una comunión, una nueva experiencia, o sea, una nueva vida de comunión con Dios, ¿sí? Única, ¿sí? Que reflejaba qué cosa? Una verdadera conversión. Por eso es fundamental, hermanos, terminando esto y entramos en oración para terminar, es realmente examinarnos, ¿sí? Más allá de que uno puede decir, Dios hizo un contacto conmigo en alguna oportunidad. Realmente hubo una convicción de que reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho cosas que hasta no me agradan recordar. ¿Sí? Y un día dije, he aquí, Señor, ¿sí? Envíame a mi Padre. Pero no para ahí, no basta ahí, no debe quedar ahí. Tiene que haber esa evidencia de consagración. Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? En este caso, a Saulo le dijo, ve a esa ciudad, entra por aquí, ¿no? Te va a venir un otro varón, ¿sí? Que pondrá tus manos, ¿no? Y volverás a ver, y después de aquí te mostraré las cosas que va a hacer, le dijo a Ananías, ¿no? En estas palabras. Y ahora es una nueva vida en comunión, ¿sí? Que se expresa en varias facetas, en varias manifestaciones, la comunión que tenemos con Dios. Oremos para terminar. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tanta misericordia, bendito Dios, cuando vemos a este hombre, Señor, que nosotros podríamos considerar imperdonable, Señor. Tu misericordia es así de grande, bendito Dios. Gracias, papito, por todas las enseñanzas que nos das, que nos ayudan a incluso a examinarnos y también a corregirnos, bendito Dios. Si este momento te hemos fallado en consagración, te hemos fallado en comunión, papito Dios, quizá incluso hasta estamos dudando en nuestra conversión, estamos dudando, Señor, en cuanto a convicción que debemos tener contra el pecado, Señor. Pues hoy, Señor, tú nos hablas para que nosotros podamos encaminar, bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, si realmente no hemos tomado como deberíamos tomarlo, Señor, estas fases, Señor, que pueden llevarnos a esa fe salvadora, bendito Dios, en Cristo Jesús. Te pedimos perdón, pero más, Señor, gracias por darnos más claridad y muestras de aquello de lo que debemos seguir, Padre Santo. Gracias, papito Dios, por esta mañana. Gracias, Padre, por las ofrendas. Gracias por los niños, por todo cuanto tú nos das, bendito Dios. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.